En esta lección vamos a llevar a cabo la codificación, tanto en recursión como en programación dinámica, de un programa que resuelve el cálculo de los números de Catalán. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues en la lección anterior vimos un repaso de los números de Catalán y ahora vamos a hacer la implementación tanto en recursión como en programación dinámica para que podamos ver la diferencia en desempeño en cada uno de ellos. Incluso vamos a ejecutar, me gusta que vean esto antes de que veamos el código. Vamos a llevar a cabo la ejecución. Vamos a calcular los primeros 20 números de Catalán, tanto en recursión como en programación dinámica, y quiero que vean la diferencia en desempeño en cada una de ellas. Entonces, ejecutamos y aquí tenemos la parte de recursión. Incluso vean para el número 17, 18, 19 tardó y en cambio esta fue la parte de programación dinámica. En esta ocasión, bueno, pues tardó 70 millones de ticks, casi 71 con la recursión y en cambio con programación dinámica está alrededor de 53.000, casi 54.000 ticks. Entonces vean, la diferencia en magnitud entre uno y otro es enorme y eso nos indica del poder de la programación dinámica para mejorar el desempeño de la solución de ciertos tipos de problemas. Pues empecemos entonces con nuestro código. Por favor, creen un nuevo proyecto. Yo a este proyecto le he llamado pdinámica 04 y vamos a colocar el system.diagnostic para poder llevar a cabo la medición del tiempo en ticks que lleva a cabo cada uno de ellos. Vamos a crear dos métodos, un método para la recursión, un método para la programación dinámica. Entonces, vamos a hacer uso de una fórmula recursiva para poder calcular ese índice, ese número de Catalán. Vamos a tener que n es el índice del número de Catalán que nos interesa tener. Si lo vemos en términos de la lección anterior, vendría a ser la dimensión que tiene el cuadrito. ¿Recuerdan ese cuadro que íbamos recorriendo derecha, izquierda? Bueno, pues ese es n, nos dice cuántos cuadritos va a tener de dimensiones a lo largo y a lo ancho. Muy bien, entonces n tiene que ser mayor que igual a 0 para enteros positivos. C sub 0 sabemos que siempre va a ser igual a 1. Y C sub n más 1 va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, pues al resultado de esta fórmula recursiva, que va a ser la suma, es decir, vamos a hacer una sumatoria de 0 a n de C sub i por C sub n menos 1. Eso es lo que vamos a estar utilizando nosotros. Desde luego también hay una solución binomial para los números de Catalán, pero bueno, no la vamos a estar implementando en esta lección. Antes de entrar al main, vamos directamente a las implementaciones. Entonces vamos a tener un método, aquí está, catalán R. Esta es la versión recursiva y bueno, estamos pasando como parámetro el índice del número de Catalán que nos interesa obtener. Vamos a tener una variable n que nos va a estar apoyando para el ciclo. Obviamente detectamos nuestros casos bases. Si índice es menor que igual a 1, regresamos un 1, es decir, el caso para el índice 0, el caso para el índice 1. Sabemos que el valor directamente es un 1 y bueno, pues entonces ya lo colocamos directamente. Este es nuestro caso base. Luego vamos a tener aquí otro entero que es número, que es el número calculado, el número de Catalán para tal índice. Entonces tenemos aquí un ciclo for que va a ir recorriendo de 0 hasta antes de ese número para poder calcular el valor. Y aquí estamos llevando a cabo, bueno, pues simplemente la implementación de la fórmula. Vamos a tener nuestra sumatoria y vean, aquí tenemos una recursión catalán R, catalán recursivo de n por
catalán recursivo del índice -n -1. Acá ya tenemos recursiones. Y seguramente si han seguido este curso, en este momento ya se dieron cuenta de algo, que tenemos elementos que han sido calculados previamente y que deberíamos de aprovechar para hacer nuestros cálculos más eficientes. Pero eso lo vamos a hacer en la versión de programación dinámica. Pero espero que ustedes hayan ya detectado esto. Es algo muy importante, que tenemos valores que han sido previamente calculados. Y eso inmediatamente nos da un clic que dice, cuidado, esto puede ser resuelto con programación dinámica en lugar de con recursión normal. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra versión recursiva y hacemos el return, obviamente, del número de catalán que se calculó de esta manera. Si bien el código no es muy complicado, no va a ser muy eficiente, porque a cada recursión, bueno, pues tenemos que llevar a cabo el cálculo de todos los anteriores y esto, bueno, pues es algo horrible. Entonces, ¿qué les parece si vemos la versión con programación dinámica? Este punto es importante. Recuerden, tenemos cosas que ya se han calculado previamente y por qué no aprovecharlas. ¿Para qué? Para ir directo a una solución con programación dinámica. Entonces, aquí tenemos nuestro método catalán DP, de Dynamic Programming. Es nuestra versión de programación dinámica. Bueno, vamos a tener el número de catalán que nos interesa, el índice del número de catalán que nos interesa. Tenemos variables de apoyo que son n y m, resultado que es donde vamos a guardar el número final, y desde luego, como seguramente ya se habían imaginado, pues vamos a tener una tabla en la cual vamos a ir guardando los números que vamos calculando. El tamaño de nuestra tabla, bueno, pues va a ser de número más 2. Después vamos a inicializar los dos primeros valores, porque estos, bueno, los sabemos directamente. Entonces los colocamos. Catalán tabla para el índice 0 es igual a 1. Catalán tabla para el índice 1 es igual a 1. Y ahora sí, vamos a llenar la tabla hasta el número que a nosotros nos interesa. Entonces tenemos nuestro ciclo for, n es igual a 2, n menor que igual a p número y n más más. ¿Por qué estamos iniciando n es igual a 2? Bueno, pues porque ya tenemos estos números que hemos colocado directamente en nuestra tabla. Y ahora pues estamos aprovechando los números anteriores para calcular el nuevo. Es decir, estamos aprovechando aquello que ya existe en la tabla. ¿Para qué? Pues para calcular el número nuevo y no tener que recalcular todo esto. Aquí seguramente ya están viendo cómo aquella técnica que utilizamos muy al inicio del curso para calcular los números de Fibonacci, pues es prácticamente lo mismo que estamos haciendo, nada más que para los números de catalán. Es la misma técnica. Aprovechamos lo ya calculado, lo estamos guardando. ¿Para qué? Pues para que el cálculo de lo nuevo sea muchísimo más rápido. Una vez que ya acabamos de recorrer la tabla, pues vamos a poner en resultado el número que nosotros tenemos y que quedó guardado en catalán tabla en el índice p número. Y luego simplemente vamos a regresar el resultado que nosotros tenemos. Con esto finalizamos la versión de programación dinámica de los números de catalán. Perfecto. Vamos entonces a main para que pongamos nuestro código de prueba. Y en este código de prueba, bueno, pues calcularemos los primeros 20 números de catalán en forma recursiva y un poco más adelante en forma de programación dinámica. No se les olvide que estamos incluyendo system.diagnostic. Bueno, tenemos n, nuestra variable de apoyo para los ciclos. Vamos a crear la instancia del stopwatch y ahí primero hacemos el catalán recursivo. Entonces aquí tenemos el inicio del stopwatch. Luego vamos a utilizar este ciclo for. ¿Para qué? Para que vayamos calculando los 20 primeros números de catalán, es decir, del 0 al 19. Imprimimos ese número de catalán. Para el índice tal es el número de catalán tal. Y luego ya que acabamos,
finalizamos nuestro stopwatch y mandamos un mensaje. ¿Para qué? Pues para saber el número de tics que tomó en resolver los primeros 20 números. Ok, vamos a compararlo entonces con la versión de programación dinámica. Vamos a poner aquí, me había equivocado. Hacemos estos cambios. Ok, entonces nuevamente, después de resetear nuestro stopwatch, lo iniciamos y hacemos lo mismo. Nada más que en esta ocasión vamos a invocar a Catalán de programación dinámica. Aquí está. Perfecto. Paramos el stopwatch y mostramos la información de la cantidad de tics que le tomó a la programación dinámica resolver el mismo problema. Hacemos nuestro reset del stopwatch y ya quedó todo listo. Entonces vamos con los primeros 20 números. Compilamos nuevamente. Obviamente los resultados que ustedes van a tener en su máquina pueden diferir de los que yo tengo en la mía, dependiendo del tipo de procesador y otros factores. Pero bueno, veamos cómo se comporta en mi máquina. Ahí van los números de Catalán. Al 17 le costó algo de trabajo, el 18 más trabajo, el 19 más. Y bueno, vean que la programación dinámica fue rapidísima. Entonces, para la parte recursiva, 67 millones de tics, casi 68 millones. Y para la programación dinámica, bueno, pues tenemos 53.000, casi 53.500 tics. La diferencia es muy, muy grande. La diferencia es tan grande que llevar a cabo el cálculo de los mismos números de Catalán con programación dinámica, pues es igual al 0.079% del tiempo que le tocó con la técnica recursiva. Bueno, pues espero que esta lección les haya resultado no solamente útil, sino también interesante. Y bueno, pues vamos a continuar aprendiendo más de programación dinámica. La programación dinámica se aprende mucho a través de ejemplos y a través de práctica. Entonces, bueno, les recomiendo que hagan sus propias prácticas para que vayan experimentando con estas técnicas. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.